Decirles muy buenos días, muchas gracias otra vez por acompañarnos un ratito por acá. Claramente son 45 minutos, no nos va a dar tiempo de hacer todo un curso como el que va a dar el MEP sobre el uso de Teams. Lo que yo quiero es que conozcan Teams y sobre todo quienes están con un poco de ansias, pues bajar esas ansias. Teams no es nada del otro mundo, ustedes se van a dar cuenta si ya han tenido la oportunidad de utilizarlo en sus dispositivos, no es pues nada extraño, la verdad. A estas alturas del partido ya ustedes se pueden ir dando cuenta que todas las aplicaciones, más o menos botones, se parecen, ¿de acuerdo? Y sobre todo las de Microsoft, porque las aplicaciones de Microsoft pues conservan como un mismo diseño, ¿de acuerdo? Entonces nada más para que tengan eso en consideración. Teams es una aplicación que está dentro del paquete de Microsoft Office 365 y aquí vamos a ver específicamente, por lo menos aquí no está la respuesta del Office 365, ¿verdad? La que uno busca en la página de Microsoft que decía, ¿qué es Office 365? Es la herramienta que necesitas, ¿verdad? Wow, qué respuesta nos da Microsoft. Pero sí les puedo decir que en este caso Teams es precisamente una herramienta que está dentro del paquete de Office 365 que funciona para el trabajo colaborativo en equipo. Eso es importante que lo tengamos en consideración. ¿Qué nos permite Teams? Bueno, Teams nos permite, por ejemplo, hacer llamadas, hacer programaciones, y programaciones me refiero de programar actividades. Nos permite cargar archivos, nos permite chatear, nos permite hacer videoconferencias. Todo esto nos lo permite Teams. Es una plataforma de comunicación entre equipos. Nosotros podemos crear los equipos. Ahora les voy a explicar un par de cosas porque es interesante ver cómo a veces nos enredamos porque Microsoft pareciera que usa su propio lenguaje. Microsoft a veces habla en un idioma que nadie entiende y en eso creo que sí deberían de trabajar y de hacer pues las cosas un poco más intuitivas en cuanto al lenguaje y al nombre que le dan algunas de sus funciones. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar, hay varias formas de iniciar Teams. Si ustedes están en su computadora y ya tienen Teams instalado, que es una cuestión importante, simplemente inicio, buscan Teams y entran. Si están en una Mac y ya tienen Teams instalado, simplemente van al Finder, quienes tienen Mac, buscan en aplicaciones, ahí debería estar Teams si ya está instalado y lo ejecutan. Si están en su celular y ya la descargaron, simplemente van al icono, lo tocan y ejecutan. Ojo, no me puedo detener en decirles cómo instalarlo porque ya eso sería mucha variedad de opciones. Primero, dependiendo de la versión de Windows que tengan, dependiendo del sistema operativo de celular que tengan. Si es en la Mac, también dependiendo de la versión de Mac OS que estén usando. Entonces, son varias situaciones, pero quiero que sepan que en general, cuando ya está instalado, el ingreso es muy simple. ¿De acuerdo? Lo que hice, y me disculpo por el tamaño de las imágenes, pero es que son capturas de pantalla del celular. Quise precisamente hacer capturas de pantalla del celular para que ustedes aprecien qué es lo que nos aparece cuando abrimos Teams en el celular. En principio, cuando ya nos registramos, que aquí viene el detalle importante, recuerden que dadas las circunstancias, cuando abran Teams en sus celulares o en sus computadoras, háganlo con la cuenta del MEP, con el correo del MEP y la contraseña del MEP. Eso es indispensable para poder tener algunas libertades en Teams. Entonces, esto es lo que nos aparecería en Teams. En la parte inferior de la pantalla, en forma horizontal, tenemos los botones que son los que nos van a permitir acceder a los diferentes apartados de la aplicación. El primer apartado es el de actividad. Ahí vamos a encontrar un poco de información, de notificaciones, de cosas que hemos hecho. Es como un rastreo de la información que hemos realizado. Detalles importantes, por ejemplo, mi esposa y yo llevamos muchos días y no hemos logrado
descubrir cómo se borra el historial que se va cargando ahí en actividad. De verdad, los foros que hemos leído y las cosas dicen que cuando uno borra equipos, se borran, pero no es cierto. Entonces no sabemos si es un error de servidor o cuál es la situación. Pero no me parece que sea precisamente lógico que el historial quede ahí y que uno no pueda quitarlo. Tiene que haber alguna posibilidad. El día que la encuentren se las hago saber, y si ustedes saben cómo, por favor nos lo hacen saber también. ¿De acuerdo? Pero básicamente cuando ustedes ingresen, cuando ustedes ya se registren en Teams, esto es lo que les debería de aparecer. Ahora, ahora bien, Teams también cuenta con una barra lateral. Esta barra lateral la accedemos tocando un botoncito con unas rayitas que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. En esta barra lateral es donde ustedes van a encontrar su información de usuarios. Ustedes pueden ahí configurar las notificaciones si les ha pasado en algún momento que suena y suena y suena Teams cada vez que algún equipo manda mensajes o no quieren que les timbren las llamadas. Todo eso se puede configurar desde acá. E incluso, si ya ustedes ven que Teams no es una utilidad para ustedes y van a cerrar la sesión, aquí se puede cerrar la sesión. Esta barra lateral se saca simplemente tocando el botón que está en la esquina superior izquierda de su pantalla. ¿De acuerdo? Hola. Sí. En barra lateral. Julita, usted, vean, quienes no han pasado de la primera, es un tema de conectividad, por eso les digo, vean, traten de estar cerca del router de su casa, asegúrense que su celular esté conectado a la red Wi-Fi de su casa, porque podría ser también que no estén conectadas y estén usando datos móviles, ¿de acuerdo? Entonces, eso varía. Hola, hola, sí, 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 sí. Ok, ok, perfecto. Sí, nosotros sospechamos que es parte de un historial. Sí, 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 correcto. Nosotros sospechamos que eso debe de ser para mantener la trazabilidad. Que entonces ahorita voy a llegar a otro tema con respecto a eso. Pero muchas gracias por el detalle, ya lo sospechábamos. Bueno, quienes todavía están en la primera pantalla, les digo, por favor, verifiquen nada más que estén conectados, si tienen red en su casa, que estén apropiadamente conectados, que estén más cerca del router, porque a veces, dependiendo de la posición en la que tengamos el router, no traspasa las paredes de la casa si son muy gruesas. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan en consideración. Con respecto a lo de la barra lateral, simplemente para cerrarla, luego jalamos el dedo de derecha a izquierda sobre la pantalla y volvemos al menú inicial. Ahora bien, el área de chats, me disculpo por las personas que estaban ahí chateando, ¿verdad? Todas son condiciones meramente de trabajo y a esto es a lo que quería llegar. Esta área de chats nos da casi las mismas posibilidades que podríamos tener en WhatsApp. Ahora bien, considerando que esto guarda registros y una trazabilidad para nuestro empleador, por supuesto lo ideal es que no lo utilicemos para nada que sea entretenimiento. Probablemente estos días pues estamos haciendo pruebas y otras cosas, pero que respetemos que sea una herramienta exclusiva para trabajo, ¿verdad? Que no hagamos ningún chiste o ninguna cosa de la que no queramos que alguien se entere y mejor utilicemos otro tipo de herramientas para eso. ¿De acuerdo?
Esta área de chats, les digo, no hay mayor cosa que decir, son para comunicarnos, pueden enviar mensajes de texto, pueden enviar mensajes de audio, se pueden contestar los mensajes que las otras personas envían, al igual que se hace en WhatsApp, con solo jalar el mensaje de izquierda a derecha, pero para que tengan el conocimiento de que existe. Esto es como si, bueno, en realidad es como un chat interno de empresa, ¿verdad? Realmente esa es la forma de verlo. Esta es la segunda opción que tenemos en la barra inferior horizontal que tenemos en la pantalla. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí viene el tema del área de los equipos. Creo que esta es la parte más relevante de Teams. Sin esta área, Teams no tendría mayor sentido. ¿De acuerdo? Y aquí es donde quiero explicarles por qué es relevante tratar de entender o traducir lo que Microsoft nos quiere decir con el nombre que le pone a las cosas. El área de equipos es donde podemos crear grupos, ¿de acuerdo? Pero aquí hay que considerar que se pueden crear varios tipos de grupos y también tenemos que considerar que dentro de esos grupos podríamos crear comisiones, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Que de acá es de donde se desprende a veces que la aplicación, nosotros decimos que hay momentos en los que nos deja hacer algo y otros en los que no. Ya les voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si yo quisiera crear un equipo, o por ejemplo, bueno, Daniela va a crear un equipo para Helen Keller, donde nos va a incluir a todos. Entonces, ese sería un equipo que me voy a adelantar un momentito. Estos son los tipos de equipos que se pueden crear o de grupos, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos crear una clase, podríamos crear un equipo de tipo, un grupo de tipo PLC, que esos son equipos de trabajo de aprendizaje a nivel de comunidad profesional. O sea, si algunos de nosotros queremos crear un grupo como para desarrollar algún tipo de actividad meramente académica, donde todos podemos involucrarnos como miembros administradores, crear contenido, mejorar el contenido, eso podríamos hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, la tercera opción es la que probablemente podría utilizar tal vez Daniela, que ya sería una condición más administrativa, más de información, más de algún tipo de, por ejemplo, las minutas o cosas que nos esté informando por ahí, sería como el canal más apropiado. Y luego el otro es como para cuando hubiese algún tipo de comité o algo más específico sobre un tema, un club, por ejemplo, de algún tema muy específico. ¿De acuerdo? Ahora bien, me voy a devolver al keynote anterior y les voy a explicar algo importante que Microsoft utiliza el concepto de equipo, los equipos, que es la pestaña donde vamos a encontrar los grupos. Usted puede crear un grupo, como por ejemplo el grupo que creó Daniela, creo que fue, de equipo técnico, donde están las personas que están involucradas en equipo técnico, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, el equipo de materias, que es donde están los miembros de materias. Pero les voy a explicar algo. Aparte de crear ese grupo, cuando uno crea un grupo, también se crea algo que se llama un canal. Ese canal, por eso les digo que hay que tener cuidado con las palabras que Microsoft le da a las cosas. Ese canal es como un subgrupo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cada vez que creamos un grupo sería como una casa. Los equipos perfectamente pueden ser las habitaciones de esa casa. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice fue que desarrollé un grupo que se llama Estudios Sociales, pero dentro de Estudios Sociales hice varios canales dependiendo de los niveles en los que tengo a los estudiantes. Entonces, para no estar creando un montón de grupos y tener un poco más de orden, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el grupo de estudios sociales es donde yo voy a incluir a mis estudiantes, pero en los equipos yo decido a qué estudiantes incluyo y a qué estudiantes no. Entonces, por ejemplo, en el de bachillerato solo voy a incluir a los de bachillerato, en el de décimo solo a los de décimo y así para cada nivel.
Esto no es regla general, es la forma en cómo yo los organicé para no tener un montón de grupos en la aplicación y para poder tener como un manejo más simple de los miembros de cada uno de los canales, ¿de acuerdo? Entonces, que entiendan que cuando dice general o cuando dice agregar canal, simplemente son subgrupos dentro de un mismo grupo. Ese creo que es un detalle muy importante, porque Microsoft lo explica con sus palabras, pero ¿verdad? A veces cuando ya a estas alturas del partido, cuando alguien dice canal, uno piensa en YouTube, en crear un canal de YouTube, por ejemplo, o en otras alternativas. En este caso, para Microsoft, agregar un canal es como agregar un subgrupo. ¿De acuerdo? Les decía ya lo de los tipos de grupos que podemos crear, detalles importantes que hemos notado en estos días. Hemos hecho pruebas con invitar a estudiantes que tengan otros correos que no sean específicamente el de Outlook, o sea, el correo oficial de Microsoft o el correo oficial del MEP. Lo que hemos notado es que sí acepta. Si yo invito a un estudiante que tiene un correo de Gmail, de iCloud, de Yahoo, el que se les ocurra, sí los acepta, pero los pone como invitados, o sea que pierden ciertas facultades que nos da la plataforma. No la mayoría, pero sí hay algunas poquitas libertades que les reduce. ¿De acuerdo? Entonces nada más para que tengamos eso en consideración, pero sin embargo a grandes rasgos cumple y dadas las circunstancias de que pues no todos los estudiantes o los estudiantes en este momento, a hoy viernes, no tienen correo del MEP, pues si quieren ir trabajando con sus estudiantes así, pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, el área de tareas. Esto es súper importante y aquí viene un detalle muy curioso. Recuerdan que ayer les mencionaba que Office 365 es una suite donde incluimos muchas aplicaciones. Esta área de tareas se liga, como siempre, a otras aplicaciones. Entonces yo puedo crear y puedo programar tareas en esta área, como para decir, bueno, voy a decirle a mis estudiantes que vamos a trabajar determinado tema y me tienen que generar un entregable para determinada fecha. Entonces, eso se programa y se va a ir cargando acá. Y me va a ir recordando, por ejemplo, qué tareas ya se me vencieron o qué tareas tengo yo pendientes, qué tareas debo de entregar. En esta área se va a cargar. Ahora, esto está muy ligado a Outlook y está muy ligado al calendario. ¿De acuerdo? Es muy parecido a cómo se programan. Incluso podría ser que aquí aparecieran también las videollamadas o las cosas que vayamos generando. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante que Teams, al ser parte de toda la suite de Office 365, en algún momento sí nos obliga a que descarguemos otras aplicaciones adicionales que sean hermanas de Teams, pero que tienen pues un trabajo más específico. ¿De acuerdo? Eh, el área de tareas también se encuentra en la barra inferior de contenidos, donde están todos estos botones. Y por último, en la barra inferior tenemos el botón del calendario. Vean qué interesante que incluso al hacer la captura de pantalla, este calendario ya me cargaba las actividades que teníamos por esta semana. Entonces ahí ya me aparecían los trabajos que hemos hecho ayer y hoy, una prueba que hice anoche, porque todo eso está calendarizado. Entonces es como andar una agenda acá. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que yo le veo a esto para Helen Keller? Imaginen ustedes andar en su celular la programación, por si en algún momento no es hacerse esclavo del dispositivo, ni mucho menos, pero si en algún momento necesitamos verificar algo rápidamente, que nos digan, mira, es que tenés una capacitación el miércoles. Bueno, voy a verificar qué tengo yo el miércoles y qué estudiantes debo pues, de reprogramar por dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma simple de tener una agenda en la mano. ¿Que hay otras aplicaciones que lo hacen? Sí, correcto, hay otras aplicaciones que lo hacen, pero esta también nos ofrece esa utilidad, ¿de acuerdo? En breves palabras, esto es lo que hace Teams. Ahora, Teams es una herramienta que nos permite también cargar archivos,
que nos permite, es una herramienta, como lo decíamos antes, de comunicación y también de intercambio de información de los contenidos que vayamos creando. Al ser hermana del resto de aplicaciones dentro de la familia de Office 365, podríamos crear archivos de Word, podríamos crear archivos en PowerPoint, podríamos crear documentos, hojas de cálculo de Excel, podríamos crear archivos de Word y guardarlos en PDF y cargarlos acá. Pero Teams también nos ofrece un poquito de alternativas con otras aplicaciones ya un poco más específicas para hacer formularios, para hacer diferentes actividades que podamos realizar. Estas actividades se pueden sacar deslizando el dedo o abriendo la bandeja que está justo encima de los botones de la barra horizontal inferior. Si jalamos el dedo hacia arriba nos aparecen esas opciones que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces es para que vean que esto simplemente es Teams, lo que hace es como agrupar, porque por algo también se llama pues equipos, donde nosotros podemos tener diferentes equipos de trabajo en caso de ser necesario, ¿de acuerdo? Yo sé que todo esto pues a veces quizás cuesta un poco más encontrarle la utilidad para el trabajo en Helen Keller, pero dependiendo de las necesidades y posibilidades de cada quien, es una alternativa más que podemos agregar a ese ecosistema de trabajo que tenemos en Helen Keller. Al ser Helen Keller la institución que es, también tenemos que valorar el acceso de nuestros estudiantes a esta aplicación, porque si yo quiero crear equipos con nuestros estudiantes, pero los estudiantes ni siquiera tienen dispositivo móvil o no tienen una computadora para ingresar a Teams, no tiene mayor trascendencia que utilicemos Teams. Ahora bien, con respecto a la accesibilidad de Teams en dispositivos móviles, detalle importante que consideremos para aquellos estudiantes que tal vez sí tienen un dispositivo móvil y accesan y tengan la posibilidad de accesar a Teams. Teams sí reacciona muy bien a los lectores de pantalla, tanto al VoiceOver en los dispositivos con iOS como al Talkback o al asistente de voz en los dispositivos con Android. Ayer les hice la mención de que al día de hoy no puedo garantizar ni recomendar a un estudiante que utilice un dispositivo Huawei. ¿De acuerdo? No ustedes pueden comprárselo, pero una persona con discapacidad visual no es la mejor opción que su dispositivo sea un Huawei. ¿De acuerdo? Ayer les mencionaba incluso que si en algún momento algún estudiante les consulta porque desean comprar un dispositivo, les recomiendo Samsung de la serie A, que han salido entre el año pasado, finales del año pasado y que son de precios muy contenidos y con un muy buen nivel de accesibilidad. ¿De acuerdo? Entonces nada más para que tengan esa consideración. De hecho, esta aplicación fue probada en un dispositivo Samsung de esa serie A. No hay nada que el lector de pantalla no accese. Todo lo accesa, todo lo describe. Las llamadas las accesa muy bien. Realmente el manejo de la información que hace el lector de pantalla en esos teléfonos con Teams es muy bueno. Entonces, es una información que quería darles adicional para que ustedes lo tengan en consideración por aquello de que pues si hay algún estudiante que tiene acceso a esto y ustedes desean probar la herramienta, se sientan en la confianza de probarlo. ¿De acuerdo? Detalles importantes, obviamente, sabemos que los dispositivos móviles llega un momento en el que ya no se van a actualizar, pero si todavía tenemos la posibilidad de seguirlos actualizando, este es un detalle tanto para nosotros como para los estudiantes. Por favor, trate de mantener siempre su dispositivo actualizado a la última versión de sistema operativo, sea iOS, sea Android, sea Windows, porque esto nos va a permitir tener las últimas herramientas. Y en accesibilidad, eso es súper relevante, porque en la medida que los lectores de pantalla se actualicen, pues más funciones nos dan y más acceso tienen. ¿De acuerdo? Para ir terminando, les quiero mostrar la imagen con la que Microsoft introduce Microsoft Teams. Vean esta frase, que me parece que es una frase
mm, muy apropiada dadas las circunstancias que tenemos en este momento y que tal vez nos sentimos un poco extraños estando tanto en la casa, ¿verdad? Pero definitivamente trabajar de forma remota no precisamente es trabajar alejados. Entonces, las tecnologías de la información y la comunicación o de la informática y la comunicación y las nuevas tecnologías de informática y comunicación nos permiten estar unidos en el momento en el que tenemos que estar trabajando de forma remota. ¿De acuerdo? Este es el aporte que les quería hacer con respecto a Teams. Y si en algún momento hay alguna consulta, ya pueden encender sus micrófonos. Hola Marta, buenos días. Sí, ok. Hay un detalle con respecto a eso. Creo que la última versión me parece que tienen liberada para computadoras es 2016. Skype, por lo que he estado leyendo, creo que va rumbo a desaparecer. No desaparecer, simplemente va a ser, se va a incluir dentro de la plataforma de Teams. De hecho, a ratitos aparece un mensaje por ahí que Skype empresarial ahora va a ser Microsoft Teams. Simplemente lo que van a hacer es que las mismas funcionalidades de Skype se van a cargar en Teams. O sea, cuando en Teams programemos una llamada o una videoconferencia, nos va a salir Skype, pero vamos a tener que accesarlo desde Teams. Eso es lo que va a suceder, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren, si lo consideran y así luego me lo hacen saber, podemos para la otra semana simplemente de prueba, quienes tengan gusto, programar una videoconferencia por Teams para que veamos cómo funciona, porque se van a dar cuenta que no tiene nada diferente a grandes rasgos de lo que usaríamos con Skype. ¿De acuerdo? Entonces, quienes gusten, me lo hacen saber y así podemos probarlo también. ¿De acuerdo? Entonces, ajá. Ujú. Sí, es porque probablemente no lo han deshabilitado, pero ya están evitando que la gente lo descargue. ¿De acuerdo? Entonces, sepan, o sea, Skype no va a desaparecer, lo que va a suceder es que lo va a absorber Teams, porque las interfaces son muy parecidas. Entonces, seguro Microsoft consideró que no tiene sentido tener dos herramientas que hagan exactamente lo mismo y que se vean iguales. ¿De acuerdo? Eso es también, claro, eso también, Marta, es precisamente por lo que yo les decía ayer que recordaran que ahora había que echar más mano de otros dispositivos. A estas alturas del partido, ¿usted qué prefiere? ¿Hacer una llamada por su celular o tener que encender la computadora para hacer su celular, para hacer una llamada? No, por supuesto. Pero, correcto. Sí, correcto. El celular. Correcto. Sí. Sí. Yo ahorita estoy ejecutando Skype empresarial desde la computadora. Ahora estoy utilizando Mac OS y ustedes saben que en Mac las cosas caminan en un tiempo diferente, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación que les podría dar. Ahora bien, recomendación como siempre les he dicho, entre más herramientas tengamos, no herramientas que hagan lo mismo, herramientas que hagan que tengan diferentes utilidades, pues si pueden ir descargando en sus computadoras Teams, entonces no van a tener ningún problema. E insisto, si desean en algún momento que hagamos una prueba con videoconferencia por Teams, también lo podemos hacer. Eso, que lo tengan claro que estoy en la disponibilidad para eso.
Correcto, correcto. Con gusto, Marta. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, comentario, aporte? Es una herramienta muy simple de usar. Realmente, como yo les decía, quienes han tenido la oportunidad de descargarla se van a dar cuenta que con explorarla un poquito, vemos que es muy similar a lo que ya hemos utilizado hasta quizás en el mismo WhatsApp, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, nada más para que lo tengan eso en consideración sobre los apartados. Pero realmente el verdadero secreto de Teams es el contenido que creemos en las otras herramientas. Y como trabajamos en Helen Keller, sí quiero hacer hincapié en que cualquier contenido que creemos, por favor, prevean las condiciones de accesibilidad, piensen y ejecuten las pautas de acceso universal. Ahora, incluso en las últimas versiones de Office, que si estamos usando por casualidad 365 o algún otro Office que hemos comprado licencia por aparte en las versiones más recientes, nos permite hacer revisión de la accesibilidad de nuestro documento y nos puede decir dónde hay errores que tenemos que corregir para que el documento sea lo más accesible posible. Entonces, nada más para que... Estuve utilizando Google Classroom antes de utilizar Teams y les puedo dar las dos perspectivas. Es mucho, es súper minimalista Classroom, es muy simple realmente. La interfaz es minimalista y generalmente hace casi lo mismo que Teams, pero no maneja tanto este concepto de equipos. La ventaja es que podemos crear clases, cursos, podríamos crearlos y tenerlos ahí y reciclarlos. No nos da tanta posibilidad de equipos o por lo menos simplemente dentro del diseño de la aplicación. Me parece más simple de utilizar y quizás a nivel académico, quizás podría tener un poco más de éxito Classroom que Teams. Solo que hay que tener cuidado, como siempre, qué vamos a hacer y qué es a lo que van a accesar nuestros estudiantes y desde qué dispositivo, porque así es el nivel de accesibilidad que da una u otra, ¿de acuerdo? Si van a usar, por ejemplo, JAWS y están usando Windows, vean, es muy probable que la mejor opción sea Teams. Si están usando NVDA, probablemente Google Classroom, al pertenecer a los Google Services, va a funcionar mejor con NVDA. Entonces, siempre hay que analizar y ofrecerle la mejor opción al estudiante dependiendo de cuáles sean sus herramientas de acceso a la información. Mejor con NVDA está completamente orientado a funcionar o su mejor punto de funcionalidad lo alcanza con los servicios de Google, ¿de acuerdo? Entonces, es más probable que esté más ajustado a Google Classroom que a Teams. No estoy diciendo que con Teams no funcione, pero eventualmente tiene más posibilidades hacia el otro lado. Office 365, le voy a decir que a nivel de accesibilidad lo primero que nos ofrece es que dentro de su suite tenemos Word. Es el procesador de textos más usado en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de los lectores de pantalla se enfocan o su mejor desempeño lo suelen tener sobre documentos de Word, empezando por ahí. Después, Word nos ofrece la posibilidad de generar los estilos de texto que son tan necesarios para que el lector de pantalla funcione correctamente. Luego, nos da la posibilidad de agregar el texto alternativo tanto a imágenes como a las animaciones o a las tablas que insertemos. Eso es indispensable para que los lectores de pantalla alcancen su máximo provecho. Y otra de las grandes ventajas que nos ofrece Word es que podríamos guardar ese archivo que lo hicimos en formato doc o docx, lo podríamos guardar como un PDF y en el formato avanzado de PDF podemos decirle que nos conserve
las pautas de accesibilidad. Entonces, vamos a tener un PDF accesible, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí, Office 365 se vuelve una excelente herramienta para crear contenido accesible. Con gusto, Gerald, para servirle. Bueno, ahora sí, entonces, si no hay ninguna otra duda, simplemente cierro con dos cositas. Por mensajes que me ponían ayer, vean, si usted compró hace poco una licencia de Office y lo tiene original, ¿verdad? Suya, no la desinstale para instalar Office 365. Simplemente estas otras herramientas, Teams o estas que sean tan específicas del MEP, regístrelas con su correo MEP. Pero no quite su versión de Office que acaba de comprar, que tanto dinero le costó, por ponerla del 365. Hace unos años, y si luego pueden consultarle a Gonzalo, yo sé que Gonzalo no me va a dejar mentir, hace unos años, incluso cuando a mí me preguntaban, mira, ¿qué opinas del Office 365? Yo decía, es muy básico, no sirve, no lo usen. Pero al día de hoy ya es un paquete muy completo, ¿de acuerdo? De Office 365. Entonces, si usted tiene un Office antiguo en su dispositivo, pues sí, cámbielo por este. Pero si usted tiene la versión 2019 que compró el año pasado, que se le actualiza todavía, no lo cambie. Quédese con lo que tiene. ¿De acuerdo? Porque en esencia, como les decía, realmente estos son paquetes con diferentes posibilidades de costo económico. Eso es todo. Y la otra es que, como siempre les quiero recordar, que extremen las medidas con respecto al COVID y como siempre también recordárselo hacia sus estudiantes. Es una población muy vulnerable y sobre todo con condiciones adicionales. Nadie toca más que las personas con discapacidad visual y por ende estarles recordando siempre que extremen sus medidas de higiene y de protección. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Mi nombre es Enrique Quiroz y nos vemos cuando sea necesario o nos escuchamos.